presentarte las prácticas complementarias a la lección 5, número 2. Pero antes quiero añadir una cosa. Nosotros tenemos mucha información. Tenemos esquemas, tenemos características técnicas, pero todo eso lo tenemos que pasar a conocimiento antes de empezar una reparación. Y te verás por qué estoy haciendo, esta introducción. Es muy importante que tengamos el conocimiento. Bien, ¿cómo vamos a abordar esta etapa de frecuencia intermedia? Lo primero que voy a hacer es inyectar la señal de frecuencia intermedia, es decir, 10,7 MHz y modulando en FM. Vamos a ver qué respuesta tenemos. Ahí lo puedes ver gráficamente. Y porque vamos a ir por etapas, lógicamente. Lo primero que vamos a hacer es meter la señal por donde viene del sintonizador, donde viene del túner, que verás que viene a la base de ese transistor. De la base del transistor la señal sale amplificada por el colector y ya entra en una frecuencia intermedia. Una frecuencia intermedia que tiene dos transformadores, es decir, tiene en la parte superior, que es el transformador o el filtro de la señal de FM de 10,7 MHz, y la parte inferior, que es el filtro de la frecuencia intermedia de AM de 455-460 kHz. Como puedes ver, la salida es única, es decir, la etapa siguiente servirá tanto para AM como FM. Tiene una salida única donde habrá frecuencias de 10,7 o frecuencias de 455 kHz. Le estoy metiendo la señal, en este caso de 10,7 MHz, y lo que espero ver, porque me he puesto con la sonda al osciloscopio la salida de la frecuencia intermedia, o lo que es lo mismo, que en la base del segundo transistor. Y lo que espero ver es 10,7 MHz amplificados por ese primer transistor. Pero no veo nada. Como no era capaz de llegar a la base del segundo transistor, entonces lo que hice es ver qué señal tenía yo en el colector del primer transistor. La señal que yo estoy metiendo es del orden de 290 milivoltios, unos 300 milivoltios. En cambio, en la salida del colector tengo unos 500 y pico milivoltios. Luego ese primer transistor ya está amplificando algo. Otra cosa que ya comenté es que la ventaja que se tiene de trabajar con soporte para el transistor. Yo tenía soportes, tenía zócalos de transistor y voy a trabajar todo con esos zócalos. Y además estoy trabajando ya con silicio, o sea, que pudiera ser que esta baja amplificación pudiese venir por estar trabajando con transistores de silicio que no estuviesen bien polarizados, de acuerdo a por qué estaba pensado este circuito para germanio. Ahora vamos a ver, cómo varía esa señal de entrada, la que me da el generador de radiofrecuencia, el LME, y vemos de acuerdo a la frecuencia que está dando ese LME, cómo varía ese nivel de la señal de entrada. Y además vemos cómo la salida permanece en cero. Ahora estoy intentando poner 10,7. Ahí está en 10,23, 10,7, 10,6. Como si variamos la frecuencia, ahí estamos en 12. Y estamos en 7, 8, 9, 10, 10,7. Espero te hayas fijado en la variación de ese nivel de señal en función de esa frecuencia que yo variaba. Quizás si lo hubiese analizado mejor me hubiera ido. 7 y 300 milivoltios. Salida, nada. Ni en 455 ni en 10,7. No hay salida. Ahora he puesto el osciloscopio en el colector del segundo transistor. La verdad que con esa entrada pírrica que tenía en base,
por muchos milagros que hiciese el segundo transistor, no podría tener una señal amplia en el colector de ese segundo transistor. Ya simplemente eso lo está manifestando. Pero independiente que la señal era pírrica, tanto en entrada como en salida, supuse que a lo mejor ese segundo transistor tenía algo que estaba mal. Y eso es lo que vamos a analizar. Señal metida en la base del segundo transistor. La señal, que ya se ha distorsionado un poco ahí, está metida... No, esta es la señal original. O sea, no está metida todavía en nada. Y ahora meto la señal a la base del segundo transistor. Y esta señal cae. Fíjate cómo cae por el hecho. Bien, ahora lo vuelvo activo y le doy alimentación para ver si tengo algo a la salida. Nada. Nada. Y todo sigue igual de mal. Todo sigue igual de mal. Viendo que no amplificaba nada y que iba muy mal, lo que hice fue quitar el transistor y empezar a medir tensiones. Y la primera tensión que voy a medir es la tensión que tengo en la base de ese segundo transistor. Y mira, sorpresa, me da 5 voltios. Verás, y cuando ahora te voy a poner el esquema, que es casi imposible que haya esa... Bien, ahí tienes el esquema. Y el esquema, lo único que en este momento nos está presentando es que yo tengo una línea de positivo, luego tengo esa línea azul perpendicular que he puesto a la de positivo, que es la que alimentaba a la base del primer transistor y que dijimos que estaba alrededor de 2 voltios. Y luego podemos decir, ¿y cómo se polariza, digamos, la base, esa base de ese segundo transistor? Bueno, la base de ese segundo transistor queda polarizada de la siguiente forma. Como puedes ver, la línea esta de azul que hemos dicho de 2 voltios sube a través de 2 resistencias, vuelve a bajar a través de una resistencia y después, igualmente por esa línea de puntos, va a la base. Luego la tensión que puede en esa base tiene que ser como máximo el 2, ese que antes hemos dicho. O sea, 2 o menos de 2. 5 voltios, vuelvo a insistir. Con ese esquema no pueden salir de ningún sitio. Ahora vamos a medir la tensión en los extremos del condensador de 5 microfaradios. En un extremo me da la tensión de alimentación y en el otro me da una tensión muy alta. Verás ahí que me está dando una tensión pues de 6 voltios más o menos. Me parece que algo hay mal. Cuando soldé el soporte, los cables que son el transistor, metí un goterón de estaño, que lo puedes ver ahí, que me puso en corto unas pistas. Ahí está establecido y ahora verás cómo está ahora en limpio. Bueno, ya hemos quitado ese corto, vamos a ver cómo es el comportamiento que tengo en la base del segundo transistor. Habrías visto anteriormente que yo tenía tensión en los dos extremos del condensador. Y ahora lo que he hecho es pues quitar el condensador y, por supuesto, ya he arreglado la limpieza de las pistas y como puedes ver, en ese extremo que antes había tensión, ahora no tengo tensión. Parece que vamos por buen camino. Ahora voy a medir tensiones en extremos de condensadores electrolíticos. ¿Por qué? Porque me da la sensación que estos condensadores están muy degradados. Entonces, de momento, el otro que hemos medido, estando aislado, estaba en un extremo dando 0. Ahora estoy midiendo en otro condensador electrolítico en ambos extremos. No puedo decir mucho porque un condensador lo mejor es aislarlo del circuito. Y eso es lo que hago. Lo rompo y ahora mido la tensión. Además mido la tensión con un polímetro analógico e incluso de no gran resistencia interna. Ya sabes que es el clónico de Lice. Y estoy mucho rato. ¿Y por qué estoy mucho rato? Porque tengo que esperar a que la posible descarga de ese condensador. Pero como verás, el condensador no se descarga, sigue manteniendo ahí sus 2 voltios y pico. Luego algo dice que ese condensador no está bien. Bueno, he dicho los 2 voltios y pico, no ha llegado a 2 voltios, pero es igual, ese condensador no está bien. Ahora, con los condensadores levantados,
voy a medir la tensión en la base de ese segundo transistor. Y como ves, la tensión que ahora aparece es una tensión de 1 voltio, 1 voltio y pico. Eso ya es más coherente. Ya no son esos 5 voltios, y la tensión de, como vuelvo a insistir, que estás viendo, me parece buena. Quiero que veas cómo el aparato de los chinos mide aquel condensador que tenía tensión en su extremo a pesar de estar aislado. Y como verás, lo que está dando es como si fuese un diodo. Luego está muy claro y muy comprobado que ese condensador está degradado. Lo que ahora puedo ver, que metiendo una señal de unos 300 milivoltios en entrada del primer transistor, voy a ver qué señal tengo a la salida del colector del segundo transistor. Porque ya he visto que las tensiones de base eran más o menos coherentes y quiero ver qué salida tengo. Cuando se llega a una duda de este tipo, sobre todo cuando hemos puesto un componente que no es original, en este caso el transistor que tengo es un transistor de silicio, no es el de germanio, dudas que la polarización no sea la correcta. Entonces, para intentar buscar un punto de trabajo distinto del transistor, lo que hice fue cambiar la resistencia de emisor, de tal forma que esa resistencia de emisor la hice variable, con un potenciómetro multivuelta, siempre buscando la máxima amplificación que me permitiera tener en colector una señal por lo menos bastante más fuerte que la que tengo en entrada, y eso no lo conseguía. Como puedes ver, la señal que yo tengo en el transistor, en el segundo transistor en su colector, es más pequeña incluso que la original de entrada. Ahí se puede ver cómo lo que hice fue poner un potenciómetro para regular la resistencia del emisor del segundo transistor, siempre buscando una mayor amplificación, pero que nunca alcanzaba los niveles que yo quería. Sin alimentación, metido de entrada, metido en el punto donde entra el sintonizador. Alimentamos. Fíjate qué amplificación. Qué bestial. Podemos ver cómo en el colector del primer transistor tenemos un nivel bueno, un nivel 2 y pico voltios. 2,70 voltios a la salida. 2,70 voltios. Qué bestialidad. Vamos a ver ahora que hay a la salida del colector del segundo transistor. Colector de segundo transistor no tengo nada. Esa es la señal que tengo en colector de segundo transistor. Nada. Salida de la bobina. Viendo que no tenía señal en el colector del segundo transistor, lo que buscaba es qué señal tenía en la bobina de frecuencia intermedia. Señal en el colector. Una señal de 2 voltios. 2,4 voltios pico a pico. Y no saca nada en la bobina del transformador de frecuencia intermedia de FM. 455 sin modulación. AM. Metemos modulación. Vamos metiendo más modulación. Más modulación. Ahí podemos verlo. Viendo que no me iba en FM, pues dije, voy a ver lo que está pasando en AM. En la base del transistor último antes del detector. Ahí lo tenemos. 455 modulados. Modulación en AM, 455 kHz modulados con, si miramos la frecuencia que ya está detectada y la estamos viendo en baja, 400 Hz. Perfecto. Ese bloque va muy bien. Ahora vamos a pasar a FM. Pasamos a FM y cambiaremos el sitio de salida, claro, hay que cambiar el sitio de la señal de salida. Lo que hemos hecho es meter 455 kHz por la entrada y ponernos con el osciloscopio en la salida de AM,
la salida ya detectada de AM, y hemos visto que eso iba. Luego la amplificación de toda esa etapa, que es común, parece que también va. Lo que no entiendo es por qué en FM no tengo amplificación dentro de esa etapa de frecuencia intermedia. También supuse que podía estar mal ajustado los botes de frecuencia intermedia de FM, y por lo que hice fue ajustar 436 milivoltios. 436 milivoltios. Ajustamos. O sea, el problema que yo tengo es que tengo una señal de 2 voltios y pico, que hemos visto, en el colector del primer transistor, pero después ya mirando en bases o mirando en colectores de transistores sucesivos, no tengo nada de señal. Por lo que el ajuste... menos. Que vemos que es una ferrita que sí hace un efecto y ahora me voy yendo hacia más. El transformador de frecuencia intermedia de FM está devanado sobre un solo núcleo, de tal forma que tiene 2 ferritas, una para el primario y otra para el secundario, una en la parte superior del circuito y otra en la parte inferior. Y lo que estoy haciendo ahora es intentar ajustar precisamente esa parte inferior, de tal forma que lo único que pretendo es sacar la máxima señal que pueda, que sería indicativo de que digamos que esa etapa de frecuencia intermedia está bien sintonizada. Fíjate en el cambio que nos acontece. Estamos en el colector del tercer transistor. El transistor está alimentado a 7,48. Tenemos una visión general de todo lo que es esa etapa de frecuencia intermedia. Y fíjate en el osciloscopio. Estate muy atento a él, aunque luego voy a parar la imagen. Ahí está la gran diferencia. Ya tengo salida y salida fuerte. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia está radicando sencillamente en la frecuencia de entrada. Este transistor no trabaja a 10,7 MHz de frecuencia de intermedia, sino que está trabajando a 6,750 MHz en frecuencia intermedia. Empecé este vídeo diciendo que hay que transformar la información en conocimiento, y eso es lo que no hice. O sea, estaba convencido que la frecuencia intermedia era de 10,7. Si yo llego a leer lo que ahora te presento en pantalla, en el cual, dentro del mismo documentación que está en Radiomuseum, y que además, incluso en la ficha inicial de Radiomuseum, indica que la frecuencia intermedia de FM es 6,750, me hubiera evitado muchos de los pasos que he dado. Pero bueno, espero que te sirva, digamos, como lección. Toda la información que tengamos, antes de hacer cualquier cosa, pasémonos a conocimiento y ya teniendo claro lo que vamos a hacer, lo hacemos. No creamos que lo que tenemos interiorizado es lo válido. Hay excepciones y este caso ha sido una excepción. Quiero hacer un resumen de lo que ha tenido y acontecido con esta etapa de frecuencia intermedia. Bien, sí es cierto que yo cambié todos los transistores a silicio porque había de alguna forma canibalizado para aquel receptor retes que hicimos. Entonces, el primer paso que le hicimos funcionar fue al primer transistor y ya logramos tener amplificación en el colector de ese transistor. Teniendo señal en el colector del transistor, quería ver qué señal tendría en la base del segundo transistor. Y la señal en la base del segundo transistor era muy pobre, muy pobre. Bueno, entonces vi tensiones en esa base de ese segundo transistor y vi que eran erróneas. Bueno, vimos que me había puesto en corto una pista a la hora de poner el soporte del zócalo del transistor y además después había 2 condensadores muy degradados que fueron cambiados. Ya cambiado todo eso, la tensión que había ya en el colector, en la base de ese segundo transistor era más o menos correcta. Estaríamos hablando de 2 voltios, 1 voltio y pico, o sea, aquello estaba bien. Pero la señal que seguía habiendo en la base del segundo transistor era muy baja. A partir de ahí ya empezamos a derivar, a hacer cosas un poquito extrañas. Pero también es cierto que hice una prueba que no la tuve en mucha consideración y era sencillamente poner lo que es el generador, el LME, a la entrada de este circuito, la entrada de señal de donde viene del túner, y en paralelo el osciloscopio.
y apagado, O sea, solamente era ver la señal que me sacaba el LME y pude ver, sobre todo ahora en la realización de este vídeo, que cuando variaba las frecuencias, en 7 o en 8 tenía más que en 10. O sea, si yo hubiera tenido un poco cuidado, podría haber visto que algo extraño estaba pasando. Porque estaba presentando menos carga, en este caso, el circuito de FI, a pesar de estar todo apagado, en cuando estaba a una frecuencia de 7 que cuando estaba en 10. Luego eso significa que en 10 está metiendo más carga, el LMS me venía un poco abajo, porque no estaba en resonancia. Pero bueno, esa no tuve el detalle de verlo, seguí avanzando en las cosas que siempre hacemos, considerar que por ser silicio estaba mal polarizado, ponerle una resistencia variable en emisor, que tampoco me dio un gran resultado, que por cierto luego la he quitado, la he dejado igual, el circuito no he cambiado nada por las polarizaciones de silicio, y al final hice lo que se tenía que haber hecho, lo que es la información pasar a conocimiento. Ya estaba tan mosqueado que dije voy a leer lo que es el manual, lo que son las pequeñas instrucciones que tenía, instrucciones técnicas, y ahí es donde figuraba efectivamente que eran 6,750. A partir de ahí ya me puse en el colector del tercer transistor y pude sacar esos 7 voltios más o menos que tengo en ese colector. Y ahora nos queda el discriminador. La verdad es que es una etapa que me está dando muchísima guerra. Yo voy un poco más adelantado que la realización de este vídeo y estoy trabajando ya sobre este discriminador. Llevo muchos días y no estoy obteniendo los resultados que espero. Habrás visto y he dicho que en el colector de ese tercer transistor yo ya tengo una señal de 7 voltios más o menos pico a pico y lo único que pretendía es en la salida de este discriminador de FM, pues tener la señal de baja frecuencia que estoy modulando yo el generador de radiofrecuencia. Eso es lo único que pretendía. Bueno, pues eso llevo horas y no lo he conseguido. Así que tenemos un reto muy importante y creo que la verdad es que para mí me está dando interés porque no soy capaz de ello. Espero te haya gustado esta etapa de frecuencia intermedia y te espero en el discriminador, que esto apunta bastante bien. Bueno, bien, espero que tengamos un resultado final bueno, porque de momento no apunta bien. Y como siempre, muchas gracias por tu atención.